queridos niños, niñas, bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales. Mis amores, el día de hoy vamos a hablar sobre la revolución liberal y vamos a hacer como un pequeño resumen de lo que hemos aprendido, ¿de acuerdo? Mis preciosos, entonces vamos a trabajar en el libro también, la página 79, perdón, que nos faltaba, y vamos a realizar una hojita que me va a enviar a plataforma, ¿de acuerdo, mis preciosos? Listo. Miren, mis amores. Nosotros habíamos hablado que la revolución liberal comenzó con la creación de dos partidos políticos. Recuerden que eran opuestos, los conservadores, que pertenecían mayormente a la sierra y que estaban con el apoyo de la iglesia, y los liberales, que estaban en contra del gobierno y que no querían la influencia de la iglesia en el gobierno, ¿no es cierto, mis amores? Entonces, ¿qué pasó con ellos? Durante varios años los liberales se habían opuesto a los gobiernos conservadores de García Moreno, ¿no es cierto? Y sobre todo por la venta de la bandera. Recuerden que esto es algo que por el cual muchas personas lucharon, porque les pareció que era algo muy malo para nuestra sociedad, que prestaron la bandera para los buques de Japón. En 1895, Luis Cordero renunció a la presidencia y entregó el mando al vicepresidente Luis Salazar. Y empezaron esta revuelta de los liberales. Se llamaron los montoneros radicales. Su notable ejército, el ejército notable de la revolución liberal, mis amores, eran los montoneros radicales. Así es como se llamaban este ejército. Y debido al enojo de los ecuatorianos, del 5 de junio de 1895 se proclamó a Eloy Alfaro como jefe supremo y comenzó la revolución liberal. A él se le conocía como el viejo luchador, recuerden, ¿no es cierto? Entonces Eloy Alfaro era quien lideraba esta revolución liberal. ¿De acuerdo, mis amores? ¿Cuáles son los principales características de este gobierno? Que la separación del Estado de la iglesia se le llamó Estado laico. Recuerden que ellos se separaron de la iglesia, ¿no es cierto? A este Estado se le llamó laico. A las mujeres, mis amores, se les reconocieron los derechos del divorcio y que puedan tener propiedades. Antes no podían divorciarse ni podían tener propiedades, pero luego ya pudieron tener propiedades. Y esto ocurrió en la primera presidencia de Eloy Alfaro. Recuerden que la primera presidencia fue de 1895 a 1901. Ahí ocurrió el laicismo, empezó la construcción del ferrocarril andino. Porque recuerde que el segundo periodo de Eloy Alfaro vino en 1906. En 1901 se nombró a Leonidas Plaza como presidente. Al principio su gobierno continuó con las ideas del Alfaro, mis amores. Por ejemplo, aprobó el matrimonio civil, el divorcio, pero poco a poco Plaza se separó del viejo luchador. ¿Sí? En 1905 asumió la presidencia Lizardo García, quien gobernó menos de un año. También trató de separarse de Eloy Alfaro y fue derrocado. Por esto volvió a ser presidente Eloy Alfaro. Entonces los ecuatorianos ya vivían en un estado laico. Al Ecuador se le nombró como un país laico. Desde 1906 a 1911 fue la presidencia. Y se retiró las haciendas a la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Que se les quitaron a la iglesia el poder, ¿no es cierto? A esta ley se le llamó la ley de las manos muertas, mis amores, ¿ya? Se eliminó la pena de muerte, se declaró que la educación sería gratuita. La obra más importante, mis amores, recuerden que habíamos hablado que fue la construcción del ferrocarril, ¿no es cierto? Pero todo tuvo su final. Recuerden que empezaron a haber problemas, la gente empezó a sublevarse. Sin embargo, que a pesar de las obras del Faro comenzó a tener mucha oposición. Los conservadores y la iglesia quedaron muy molestos, mis amores, con los cambios. En 1911 las elecciones dieron como presidente a Emilio Estrada. Y Eloy Alfaro quiso obligarlo a renunciar. Estrada se negó y Alfaro dejó el país y viajó a Panamá. Después de unos 3 meses regresó porque había muchos problemas y quiso hablar para evitar esto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó?
Esto desató una violencia y muertes en el país. Entonces vino lo que se llama la hoguera bárbara, que así se le llamó al asesinato liderado por los conservadores. Así se le llamó al asesinato de Eloy Alfaro y sus compañeros, la hoguera bárbara. Recuerde que fue apresado y le trajeron a Quito. Le asesinaron, le arrastraron y le quemaron en el Parque del Ejido. Esto se llama la hoguera bárbara, ¿de acuerdo, mis amores? Muy bien, ahora vamos a trabajar en la página 79. Vamos, mis amores, juntos a trabajar. Dice, vamos al aplico. Voy a hacerle un poquito más pequeño, mis preciosos, para que podamos ver todo, ¿ya? Ya se me hizo muy pequeñito. Ya, muy bien. ¿Qué dice, mis amores? ¿Cómo se llamó la ley que obligaba a la iglesia a entregar las haciendas al Estado? En la letra A, ¿cómo se llamaba? Ah, manos muertas, ¿no es cierto? En la A, vaya llenando. La B, a Eloy Alfaro también se lo llamó ¿cómo? ¿Cómo se lo llamaba? El viejo luchador. Perfecto. La C, ¿cómo se llamaban los gobiernos que terminaron con la venta de la bandera? Eran los gobiernos progresistas, recuerden, mis amores, los gobiernos progresistas. Eso ya hablamos en las clases anteriores. La D, al Estado separado de la Iglesia se le conocía como... ¿Cómo se le conocía al Estado separado de la Iglesia? Muy bien, Estado laico. Perfecto, la E. ¿Cómo se llamó el levantamiento popular del 5 de junio de 1895 cuando ganó Eloy Alfaro? Revolución liberal. Muy bien. Y la F. ¿Quién gobernó después del primer periodo de Alfaro? ¿Quién fue? Leonidas Plaza. Recuerden que él fue el que ganó la presidencia en 1901 hasta 1905. ¿De acuerdo, mis amores? Ahora dice, relacione y llene las características de cada tema durante el gobierno de Eloy Alfaro. Relación con la iglesia. ¿Qué pasaba ahí? Él restó poder a la iglesia, ¿no es cierto? Le quitó las haciendas y esto les molestó mucho a la iglesia. En la educación, ¿qué pasó con la educación? Era gratuita y laica, manejada por el Estado. Los derechos de las mujeres, ¿cuáles fueron? El divorcio, el trabajo en el Estado y tener propiedades. ¿Qué obras, mis amores? ¿Cuáles fueron las obras? De eso va a llenar usted solito. Hay una, la más importante que existe hasta ahora, ¿no es cierto? Las demás recuerden cuáles eran, ya hablamos. Y acá en la libertad, ¿qué dice? Libertad de culto, libertad de prensa y libertad de pensamiento, mis amores. ¿De acuerdo? Mire, facilito. Aquí en este video y en esta explicación usted tiene toda la información que necesita para llenar, mis preciosos, la siguiente hojita que le voy a dejar, que es su hoja de trabajo. Esa es la que usted me tiene que enviar como tarea, ¿de acuerdo? Muy bien, mis preciosos, que tengan un lindo día. Nos vemos en la próxima clase.